Bienvenido y bienvenida al episodio número 158 de Peor Caso. En este episodio, avanzados inventos de la antigüedad. Hablándote desde los lugares más novedosos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Cuéntame, esta semana está Christopher Kovacevic. Qué bien. Bueno, hay cosas que son antiguas y hay cosas que están como adelantadas a su tiempo, como la Sega Dreamcast, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, de hecho. Pero hay tecnologías antiguas que usamos hasta el día de hoy. Por ejemplo, el concreto romano, creo que era súper bueno. Y no se sabe la fórmula de cómo lo hacían, pero parece que como que se vuelve mejor con el tiempo. Así, a medida que más tiempo pasa, más duro se pone. Mejor Mm. queda. Hay un acero también en Génova, parece. Acero genovés. Hay unos lugares donde hacen como acero bueno. Damasco. Damasco. Ya, hay algunas recetas así como de acero que hacían antes y ahora no están, así que nadie sabe cómo las hacían o las pueden replicar. O el Eh, fuego. ¿Cómo se llama? Fuego. Había alguna cosa. Había un fuego que no se apagaba nunca. el fuego griego. El fuego griego ese. Hablemos del fuego griego. ¿Por qué no? El fuego griego fue desarrollado por el año 672 después de Cristo por el Imperio Romano del Oriente. El fuego recibió varios nombres. ¿Por qué se llama griego entonces si fueron los romanos? ¿Viste? Ahí. Que era Volvemos con como los por nombres. Grecia. A lo mejor era durante el tiempo en que los romanos como que invadieron Grecia. Era todo romano. Los romanos invadieron todo. Es como decirle chino a los ¿Quiénes japoneses, invadieron los romanos? Claro. ¿cierto? El fuego recibió varios nombres de los bizantinos, incluido fuego marino, fuego romano, fuego de guerra. Durante las cruzadas, el término fuego griego se aplicó a cualquier tipo de arma incendiaria como las que usaban los árabes, los mongoles o los chinos. Pero el fuego que usaron los bizantinos era completamente diferente a estos otros dispositivos y era un secreto bien guardado. Lo tenían que guardar secreto porque había como una especie de revolución interna. Entonces, algunos sabían cómo se hacía y hasta el día de hoy no se sabe cómo lo hicieron. Lo que se sabe es que el dispositivo se muestra como una especie de lanzallamas en las imágenes. Se ven los barcos así y un barco está tirando así como un lanzallamas a otro barco. Ya. Usaban unas boquillas presurizadas que estaban instaladas en el barco, ya ves, en la parte de adelante del barco, y a veces las podían poner por los lados. O algún tipo de sifón para rociar como un líquido inflamable sobre el enemigo a distancia o directamente sobre el mar, donde continuaba ardiendo. O sea, hacían como muro de fuego. Ah, ya. Ok. El fuego griego se utilizó sobre todo en la guerra naval para detener las flotas musulmanas invasoras y fue muy eficaz porque podía seguir ardiendo incluso en el agua. Por eso también se le llamaba fuego líquido o fuego de mar. Tenía un montón de nombres. El uso del fuego griego pudo proteger a la ciudad de Constantinopla, que se quiso constantinopolizar, pero el desconstantinopolizador que lo desconstantinopoliza, buen desconstantinopolizador será, de los asedios. Ese es un trabalengua. Perfecto. De los asedios árabes de la ciudad. Continuó usándose en batallas navales contra los sarracenos y numerosas victorias navales estuvieron vinculadas al uso del fuego griego. Entonces, como te decía, había como una especie de rebelión interna y en el año 727, entre el 727 y el 823, esa tecnología logró derrotar a las flotas rebeldes que no tenían la tecnología. Hoy en día no se sabe la composición, pero hay algunas teorías. Se cuenta que en un par de libros aparece como que generaba una gran cantidad de humo y estaba acompañado por sonidos de truenos. Digo, Pero algún mecanismo a lo mejor, no sé. Era encendido por el agua, en el agua y quemado en el agua. La única forma de apagarlo era con arena, vinagre u orina vieja. O sea, todos los marineros viejos tenían que ponerse a mear a apagar el fuego. Algunos teóricos creen que el fuego griego se elaboraba con salitre como ingrediente principal, resina de pino
porque también le llamaban a algunos fuego pegajoso. A lo mejor, Ujú. dependiendo de cómo lo hacían, era como las propiedades que tenía. Puede Fuego ser. pegajoso, imagínate que te tiran una cosa pegajosa y sabéis Y que no se va se a puede encender. apagar. Claro, tenéis que, a menos que hagas pichí arriba del fuego. Claro, y el agua no lo apaga. Y el agua no lo apaga, entonces quiere decir como que es medio aceitoso. Ujú. O se cree que fue con nafta, que se produce con petróleo. Otros elementos pudieron ser óxido de calcio, que se llama cal viva, o sulfuro. Puede haber sido petróleo, Sí. nafta. Eh, Sí, pues lo tiran en el agua, lo encienden. Y nada lo apaga. Claro. Hay una historia de Alejandro Magno, yo lo escuché en la tertulia, que estaban viajando, no sé qué, como que le trajeron a Alejandro Magno, le trajeron así como petróleo, una cuestión así. Ya. Y no encontraron nada mejor que bañar a un tipo con esto y prenderle fuego, loco. Wow. Para demostrar Y las yo, propiedades. no sé, ¿para qué? Estaban de joda, no sé qué hicieron. Qué Y divertido. luego se Pero, empezó a pero, quemar. pero era un prank. Claro, era Era como una una broma. broma, Era era una como una broma, broma. pues que no se Y el loco, enojen. no, y el loco él se ofreció, así como yo me ofrezco Ah. voluntariamente a que Son como me los pongan. TikTokers de hoy en día, así que se tiran alcohol en Después el pelo y se incendian. Después se mueven. quedó para la escoba el tipo, no podía apagar el fuego, se quemó entero, no, si fue un desastre. Y me acordé de Terrible. eso ahora con lo que estábamos hablando Pudo del haber fuego, sido. tío. Y el A lo otro mejor. que, A lo mejor era un arma, era como que, oye, tenemos que descubrir la fórmula y Alejandro Magno le llevaron, parece que esta es la fórmula, lo tenemos acá, claro, probémosla. o ya deben haber, o ya saben cómo que, o tal vez ya saben cómo se, o Claro. esto se. Ahora, otro, también hay uno muy parecido también en Game of Thrones. Parece que le dicen fuego verde o fuego de dragón, no me acuerdo cómo le decían. No Que sé. era como un aceite verde Ah, y está eran llamas inspirado en verdes. esto, cosas. Sí, de hecho, cuando están invadiendo como la capital por mar, se defienden con eso. Prenden un montón de. Explota Esta cosa. todo, Ya. prende fuego en todo. Wow. En World of Warcraft puedes sacar fuego verde si eres un brujo. O sea, Claro, se llama. Los ataques de fuego son rojos, pero si haces unas misiones, todos tus ataques de fuego son verdes ahora. son verdes, son más poderosos. Claro, porque son de las no sé qué cosas que son verdes. Se me olvidó. Necromancers Sí, se me olvidó. De la Legión Ardiente, eso, de la Legión Ardiente. que eran verdes. Illidan. Ya, otra cosa, las puertas automáticas que conocemos hoy en día fueron inventadas en 1931 por ingenieros de una compañía de muebles en Connecticut. La Ujú. primera fue instalada en un restaurante que se llama Wilcox Pier, no sé si existirá Oh, todavía, en esa ciudad, pero no era la puerta de entrada, sino que estaba diseñada para beneficiar a los camareros y a las camareras, que ya. llevaban la comida, Ujú. comida y bebida desde la cocina al comedor. Entonces separaba la cocina del comedor y se abría sola, porque iban Ya. con platos. Ujú. Tiene sentido, fue totalmente utilitario. Pero eso fue en 1931 y esas no son las primeras puertas automáticas que se inventaron. Ese ¿Y tú sabes cómo logro, se activaba eso? no tengo idea, pero debe haber sido parecido a lo que existe hoy. No creo que haya tenido En como un láser, 1931, no, o como un detector de sensor. movimiento. Tal vez A era lo en mejor, a lo el, mejor era en una el platina en el piso. suelo. Eso pensé. Sí. Eso puede ser, sí. Claro, piensan. A lo mejor incluso piensan un dispositivo con el pie y se abre. Eh, Eh, pero esas no son las primeras puertas automáticas que se inventaron. Ese logro lo desbloqueó Gerón de Alejandría, que durante la antigua Grecia, hace más de 2000 años, diseñó y fabricó un sistema para abrir las puertas en forma automática. Se usaba se usó, creo que hizo como dos. ¿Sí? Uno era un Se usaban templo. esclavos. Claro, bueno, Eran claro, puertas automáticas. él, Tenía un él esclavo todo el decía, día ahí. decía que había un mecanismo debajo de la tierra. Quién sabe lo que había en realidad. Pero no eran muy prácticas, lo usaba en un templo y
parece que en la entrada de la ciudad también se pudo haber fabricado una vez. Lo que pasa es que era súper lento. Eh, era como caro hacerlo. Que en ese tiempo me imagino o que era todas las caro. cosas mecánicas, claro. De todas maneras, era una maravilla para la gente de la antigua Grecia, porque no era algo que pudiera haberse usado en una casa tampoco. Las puertas tardaban como que puede tardar como 1 hora en abrirse. Ujú. Decía horas, pero yo creo que se podrían haber abierto en una. Ah, de haber sido, imagínate, las puertas de un templo han sido gigantescas. Así que la fuerza que necesitaba para abrir esas puertas, claro, se puede demorar como más o menos 1 hora. Una vez que se iniciaba el proceso. Esto significa que era para usar las puertas para abrirlas en el día y cerrarlas en la noche. Ujú. Para abrir las puertas se encendía un fuego para generar calor. El fuego hacía que la presión atmosférica se acumulara en un recipiente de latón que estaba lleno de agua. Y el fuego estaba como en un pilar, ya como un fuego sagrado, así. Ujú. Entonces, debajo de la tierra había un tubo y eso calentaba agua que estaba en un contenedor abajo. Ujú. Cuando la presión aumentaba, o sea, empezaba como a hervir, por un sifón pasaba agua a otro contenedor más pequeño. Ujú. Y este contenedor, a medida que se iba llenando, se iba poniendo más pesado. Entonces empezaba a descender porque estaba amarrado a una polea, a Sí. unas cuerdas que estaban conectadas a las puertas. Y eso es lo que hacía abrir las puertas. Entonces, mientras más agua caía ahí, más pesado se ponía, empezaba a descender y las puertas se empezaban a abrir Bu- lentamente. Ahí tiene sentido por qué se demore tanto. Claro, claro. Claro, por el peso. Porque tiene que esperar que el fuego y después el... ¿Viste? Era más fácil tener Si lo hubiera, personas bajo tierra. y si lo Y hubieran nadie usado en un necesita restaurante, la saber que... comida, la comida habría llegado fría. Imagínate 1 hora esperando para mí. La puerta para que Pero, pase un camarero, pues, loco. pero yo he estado en restaurantes donde se demoran un montón. ¿Será que usan este tipo de Puede puertas? ser que usen ese tipo de puerta, Mm. No, exactamente. porque se demoran así como 1 hora en traerte la comida. Me cargan esos restaurantes que te traen, que vais con alguien y no traen la comida al mismo tiempo a toda la gente de la mesa. Deberían traer la comida al mismo tiempo a toda la gente de la Ah, mesa. pero Odio eso es cuando una traen falla así a una de... persona y los otros tienen que esperar ahí mirando y la persona que le llegó por educación, yo no como hasta que traigan a todos los platos y la comida se enfría y es horrible eso. Sí, yo reclamo cuando hacen eso porque es falta de organización. Pues el restaurante tiene que servir toda la mesa. Claro, pues toda la mesa al mismo tiempo. Horrible eso. Me carga, me carga. Y cada uno dice, no, come nomás, no te preocupes, pero sabes que no se Pero puede. sí, Y sí. veía ahí como tu comida se enfría. Y Ah, es cuando son terrible. como papas fritas y quedan las papas fritas. Oh, claro, y tú No las hay ves nada crujientes peor, no hay ahí. nada peor que una papa frita fría. Nada, nada, nada Ah, peor. horrible. Bueno, entonces este sistema estaba escondido debajo del edificio, debajo del templo, así que para los que veían la puerta abrirse en el templo, imagínate, pues, llega en la mañana un sacerdote, prende las llamas, así como un tributo a un dios, y después gracias a este tributo el dios decide abrir sus puertas, después de un rato, porque se demoran. La Claro, conexión la satelital no era conexión muy con buena en ese Dios. tiempo, Sí. claro. De haber sido mágico. Y si la madera estaba húmeda, peor todavía. Oh, imagínate. En el invierno. También hay evidencia que Herón de Alejandría también desarrolló un sistema para abrir las puertas a la ciudad. Eh, a lo mejor Era más rápido porque tenía 4 esclavos en vez de uno solo. claro. Abriendo la puerta. Herón de Alejandría también inventó la primera máquina expendedora de vino, que era como bien bonito, era como un contenedor que tenía como una especie de palanca dentro, y ¿Ya? eso estaba conectado con un brazo que estaba conectado a una parte donde tú ponías tu copa. Entonces, cuando ponías Ajá. la copa, con el peso bajaba esa cosa, Ajá. esa como plataforma o bandeja, bajaba y el brazo se movía y como que, no sé si sifoneaba el vino por un tubo, pero la ¿Ya? cuestión es que el vino empezaba a caer mientras la copa iba bajando un poquito y se llenaba. Ah, qué bueno. Imagínate. Y también inventó el molino, inventó la jeringa y inventó Inventó este el robot. molino. Se inventó, o no sé si un molino, un sistema de molino y un robot programable para entretener al público en un teatro. El robot podía cambiar de dirección según su programación, porque era programable,
pero obviamente a través de... eran unos clavitos que estaban en un eje. Entonces el aparato tenía 3 ruedas, 2 de atrás estaban sujetas por un eje donde había una cuerda enrollada, como esos yoyos, ¿te acuerdas de los yoyos? No, no los Sí. yoyos. No, me refiero a esos que se tiran y siguen girando. Ah, los diablos le decían parece que les decían diablos. Pirinolas, no me acuerdo. Son como Entonces, dos. ¿No estás diciendo que esos son como dos. esos que usaban en Una Beyblade. cuerda? No, Beyblade. Ah, ya. Esos que tiran y pelean. Trompos. Trompo, eso. Eso. Claro, porque la idea es que tú tiras el trompo y tienes una cuerda enrollada en el trompo. Entonces, cuando tú Ujú, tiras la cuerda hacia atrás y eso hace que el trompo gire hacia una velocidad exacto. absurda. Entonces, el eje de este aparato estaba también enrollada la cuerda, pero tenía unos clavitos entre medio. Entonces, cuando tú estabas enrollando la cuerda y había un clavito, tú podías como que pasar la cuerda por detrás del clavito y empezar a girar en sentido opuesto. Ujú, ¿Ya? Entonces, esta cuerda subían hacia un soporte alto donde había sujeto un peso. Entonces, cuando se soltaba el peso, tiraba la cuerda y el eje se empezaba a desenrollar. Y como estaba conectado con las ruedas, el aparato se empezaba a mover, como un autito. Y las ruedas de cada lado de atrás estaban separadas en los ejes, entonces una cuerda por cada lado. Cuando pasaba por un clavo, cambiaba de dirección, ahora la rueda se empezaba a girar hacia el otro lado, entonces el aparato ahora giraba. Entonces tú lo ujú. podías diseñar para que girara algunas veces. Ahora duraba poquito porque era como mientras caía el peso solamente, así que imagínate que debe haber durado unos 10 segundos a lo más. Claro, porque Pero hay una cantidad mm, limitada de cuerda y de altura, porque esto necesita altura para poder caer. General. claro, mientras más alto mejor, pero ahí lo tenés que hacer más grande. Pero lo encuentro genial, considerando que esto fue hecho como en el año 1. Y me sorprende que algo así no haya existido así como juguetes de niños, así como actualmente, así como el Tal vez era trompo, muy el caro. yo-yo. O sea, no. Tal vez no servía como juguete nomás, po. Era A lo mejor era demasiado. demasiado complicado, Puede puede ser. ser. Mm. Eso, Herón de Alejandría es grande, ¿eh? Sí. Ese tipo. Otra tecnología antigua, esta es de, 3000 perdón, 132, estamos en las centenas acá. Centenas, después de Cristo. En la antigüedad los terremotos siempre fueron un misterio para los científicos y detectarlos y predecirlos siempre fue un desafío. Que tuvo los científicos explorando eso por 2000 años. La primera evidencia de un dispositivo utilizado para detectar terremotos proviene de Chang Heng por el año 132 después de Cristo. Chang'e El es, Chang Heng, me Chang suena como Sung. a. Claro, me suena como Chansung. Era Your perdón, es soul is Sang Heng. mine. Sang con Z. Sang. ¿Coreano o chino? Chino. Mandarín. Ujú. Lo notable del dispositivo de Sanheng fue que pudo detectar terremotos desde largas distancias e indicar en qué dirección estaba el terremoto. O sea, lo Ah, podía poner así, funcionaba y podía decir, oye, hubo un terremoto así en esa dirección. ujú. El dispositivo fue capaz de detectar terremotos incluso si no hubo sacudidas en el área donde estaba ubicado. Bien. Esta sin duda era una maravilla de la ingeniería y las distancias a las que se podía detectar terremotos con este artefacto continúan asombrando a los científicos hasta hoy en día. El antiguo sismoscopio o sismógrafo consistía en un gran recipiente de bronce o de metal, ya como una especie de urna, imagínate una urna, y cerca hacia la parte superior del aparato o a la mitad de arriba, por todo alrededor sobresalían 8 cabezas de dragones. Po- Ya. Podría haber sido un aparato, pero tú sabes, los chinos, tiene que ser todo Sí, adornado y sí. eran dragones. ¿Ya? Los dragones, habían 8 dragones que estaban apuntando en las direcciones cardinales, así norte, sur, este, oeste, sudeste, noreste, Pero todo eso. mira, si tú estás desarrollando un sistema de lo que sea y tienes la oportunidad de ponerle dragones, ya, Ah, poner dragones, cierto. como, Claro, ganas puntos extras, bonus. claro, o sea, son dragones, ¿a quién no le gustan los dragones? O sea, es claro. Entonces, hay algunas versiones donde aparecen solamente las cabezas de los dragones, en otra... Lo importante es la cabeza, porque ahí está el mecanismo que te voy a contar, pero a veces salía el dragón completo, que estaba como una especie de lagartija, así como hacia arriba, Ujú, como que estaba parado en la urna con la cabeza hacia afuera, así como ajá, mirando hacia afuera. ¿Ya? Entonces,
cada una de las cabezas estas tenía la mandíbula se podía abrir y sostenían una bolita, cada una de las cabezas de dragones. ¿Ya? Sostenían una bola. Debajo de los dragones, la base de este aparato, que era como una especie de bandeja, habían 8 sapos de metal, porque se puede poner sapos, ¿por qué no? Los sapos miraban hacia los dragones con sus bocas abiertas. O sea que si caía la bolita de la boca del dragón, caía dentro del sapo. ¿Entiendes? Habían 8 sapos alrededor de la base del aparato. Y estos eran los que indicaban la dirección del terremoto. Por el año 138 después de Cristo, el dispositivo indicó un terremoto al oeste de Luoyang, la ciudad capital, pero nadie había sentido un terremoto allí. Sin embargo, unos días después, un mensajero de la región occidental de Long trajo noticias de un terremoto. Y esto probó que el dispositivo funcionaba. O sea, el tipo dijo, oye, un terremoto hacia allá. No había ningún terremoto. Y después de un tiempo llega un mensajero diciendo que hubo un terremoto. El sismógrafo funciona con un péndulo que está dentro de la urna, en que está conectado a las mandíbulas o a las cabezas de los dragones. Entonces, si se abate como en una dirección, hace que se abra la mandíbula y deja caer la pelotita, la bola, al sapo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, como tiene 8, dependiendo en qué dirección se abate el péndulo, se abren las bocas de los dragones apuntando a la dirección. En el Qué 2000... ¿Mm? genial. ¿Sí? Y si tú Genial. lo buscas, hay un montón, hay así como esculturas gigantes en un parque con una escultura de Changsung, de Changs, Y de claro, Goro. de Gore atrás, y con el dispositivo ahí, hay otros con cabeza de dragones, los sapos son diferentes, es como súper bonito. Búscalo, si lo quieres buscar, busca sismógrafo de Sanheng. Es San con Z-H-A-N-G. Sanheng. En el 2005 los científicos recrearon el dispositivo, científicos modernos, utilizando la teoría y descubrieron que funcionaba tan bien como sismógrafos modernos. Esos son el sismógrafo del año 132. Mira, aquí apareció el sismógrafo de Sánchez, pero parece que no es lo mismo. ¿Cuál es ese? El de Sánchez, por loco. Ah, qué bonito, por loco. Qué tech. El de Sangense hay unos dorados de bronce. Sí, aquí hay uno cortado por la mitad. No, está muy bueno. Ahí se ve por Está dentro, sí. buenísimo. Búsquenlo, gente, porque está. Voy a ver cuál es el de Sánchez, ya que Google me preguntó. O sea, ya me lo ofreció como una búsqueda. Sismógrafo de Sánchez en vez de Sangen. Sí. Oye, ¿será que el apellido Sánchez es como una versión latina, así como del apellido original oriental? Los Sánchez son Changsung. No, ya. No, Parece que sí hay algo con Sánchez, pero no sé qué es. ya, refrigeradores persas. Durante los inviernos los persas solían traer hielo de las montañas cercanas. Esto es el año 400 antes de Cristo. Brígido. Refrigeradores. 400 antes de Cristo, refrigeradores. Y ahora hoy en día hay gente, tú te cagáis de calor en el verano allá. Pero hace 2500 años atrás, los persas podían hacer sus refrigeradores o zonas Refrigeradores. para mantener la comida fresca. Podrían haber ellos mismos entrado al refrigerador y refrescarse también. Durante los inviernos, los persas solían traer hielo de las montañas cercanas y almacenarlos en pozos que creaban en medio del desierto. Los pozos de hielo llamados yachal o yacal es un sistema de refrigeración más antiguo. También se usaba para mantener alimentos frescos y saludables durante los intensos veranos. O sea, los persas se esforzaban en mantener la comida fresca en el desierto. ¿Ya? Mientras que en Islandia, que en inglés se llama Iceland, porque es una tierra con hielo, Sí. se esfuerzan en podrir la comida de tiburón, que se llama jacar, ¿te acuerdas? Sí, Hacen un esfuerzo, porque ahí la comida no se pudre, se mantiene fresca siempre, gratis. exactamente. Entonces el Entonces, esfuerzo que ellos ponen es echarla a perder. esa es la verdad. Es una Qué exquisitez. vergüenza, claro. El Dicen que es congelador. malísimo, que es la peor comida del mundo. No sé por qué la Sí, hacen. no, yo he visto videos y la gente vomita. Yo no sé Hay, por qué. uno, hay un par de tipos que, no sé, es como un logro comérselo. Yo creo que es una atracción turista. Parece que hablamos de eso en comidas Sí, sí. asquerosas por ahí.
Yo creo que parece que tú dijiste que era como una atracción, nomás, Puede una ser. tontera, así como una. Para atraer a la gente, y como que hoy tú vas, ya la voy a probar un poquito. Y hoy yo comí jacarl, horrible. Ya, el congelador persa, a primera vista se ve, desde fuera se ve como una cúpula hecha de adobe, como una especie de campana hecha de adobe, que puede tener entre 10 a 20 metros de alto, dependiendo del tamaño del aparato, porque hay varias. Debajo de la cúpula se encuentra un gran espacio subterráneo de unos 3 metros de fondo, que tiene un área de almacenamiento de 260 metros cúbicos, donde se coloca el hielo. El espacio subterráneo, o sea, me refiero a que está bajo el nivel de la tierra, del horizonte, de donde estén, bajo la Ujú. tierra. Sí. El espacio está conectado a un canat, se llama, o atrapavientos, que tenía la capacidad de bajar la temperatura a niveles gélidos durante los veranos. La pared de la cúpula solía tener un grosor de 2 metros. Además, se hizo con un mortero especial que se componía de arena, arcilla, clara de huevo, cal, pelo de cabra y cenizas en proporciones específicas. O sea, buscaban ahí hacer un material que fuera aislante. Ujú. Las paredes eran y 2 metros de. ¿Cuánto dije que tenían de espesor? 2 metros de grosor, pues, imagínate. Dos Brigio. metros de grosor la pared. O sea, no pasaba el calor, pues. Se mantenía la temperatura dentro estable. Las paredes eran resistentes a la transferencia de calor, manteniendo así el interior fresco. Además, eran impenetrables al agua. Qué increíble que hoy en día el refrigerador, las paredes también son aislantes, pues la temperatura de exterior no afecta a la temperatura adentro, Sí. y es solamente con una laminita de así PVC de Ujú. unos 3 centímetros de ancho. Ujú. Y eso es suficiente. Eso es Y, suficiente. y esta gente hace 1500 años tenía que hacer unas paredes de 2 metros. Sí. Además, eran impermeables al agua, lo que ayudaba a mantener seguros el hielo y los alimentos. El alimento se ponía como por alrededor. El hielo se mantenía constante, pero si en casos extremos de calor se derretía, abajo había una zanja donde el agua derretida podía pasar y quedaba atrapada en un lugar donde después se congelaba de nuevo y la volvían a poner arriba. ¿Y cómo podían Eh, congelarla de nuevo? Porque por el aislamiento, por el sistema del viento que pasa, el Ah, atrapaviento. Yo no perfecto. sé cómo el viento cambiaba de temperatura, pero al pasar se iba enfriando. Y al llegar ahí, Puede mira, ser por la profundidad también, y en la noche, en una de esas, el viento venía. en la noche a lo mejor, claro, porque, eso puede ser, por la noche se enfriaba, a lo mejor Ujú. lo dejaban pasar de noche, enfriaba y en el día lo cerraban. Y como la cuestión era tan sellada, Ujú. ahora, por las fotos que vi, arriba tenía un hueco, no era así como sellado completo, como que tenía una chimenea, como que luz entraba al aparato. Pero Ujú. ahora esta cuestión tenía 10 o 20 metros de alto. O sea, la luz que alcanzaba a entrar desde arriba no afectaba Era al hielo para adentro. ver, no era para calor, no era para Claro, era como para ver. calentar. Sí. Y en algunas imágenes se ve que tenía como una especie de escalera en caracol por dentro donde tú podías subir hasta arriba, a lo mejor para hacer reparaciones. Puede ser. Claro, no vi Para cómo entraban construirlo, al aparato. A lo mejor entraban por ahí y puede después ser. tenían que bajar. Imagínate. Oh, voy a buscar algo. Tuk, 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 tuk. 20 metros de alto, hay De que subir por una metro. Ahí escalera de subís de caracol. nuevo y el cocinero te dice, oye, ¿trajiste las zanahorias? ¡Oh! Oh, maldición. Imagínate la gente olvidadiza. Sí, ¿Hay cachado la gente que va y abre el refrigerador así sí, como para ver qué hay? que Como, no ¿qué te estoy podía haciendo olvidar. aquí? Claro. Y tú bajáis 20 metros. ¿Y qué vine a buscar? Tenés que asegurarte en tu tablet ahí con un Claro. cincel anotar lo que No, necesitas. pero yo creo Llévalo a una que en ese tablet. tiempo ya había. Y los persas ya tenían papel, ¿o no? Sí, en el año 400 sí, po. Sí, la Biblia fue escrita como en el 30, 50 y ya tenían parchment. El papiro. Claro, tienes que anotar en el papiro la lista de ingredientes. Qué La, genial eso. la Biblia no fue escrita en el 30 nomás, por si acaso. ¿Cuándo fue escrita? ¿Como en el 100? No, o sea, Pero parece que lo último que se escribió, que es el Apocalipsis de San Juan, fue como en el año 90. Fue el último ya, apóstol pero fueron murió. así como. Por eso antes del año 400. Ah, claro, claro, pero es que la Biblia la Biblia como colección fue hecha después. Después del año 400. No, no, Sí, sí, sí. cuando fue Ya, pero como ya había papel cuando sea, escribieron la sí, Biblia.
que la Sí. escribieron al menos unos 50 años, en el año 50 por ahí, No, ya ya había. usaban papiro. Y incluso antes de Cristo ya había papiro también. Sí. Sí, pues, Cristo en el baño se limpiaba el poto con papel. Eso lo sabemos que aparece en la Biblia. Un papel confort, un papel higiénico, ¿cierto? Ya existía. Claro. Ya, y el último mecanismo, el último artefacto antiguo que pareciera que fuera adelantado a su tiempo, ¿cuál crees tú que es? Yo creo A que ver, varios que mismos están escuchando refrigeradores. deben estar pensando así, ay, por favor, que lo nombren, que lo nombren. Sí. Y cuando lo publiquemos alguien va a decir, oye, ojalá que hablen de esto. Em, Te digo, ya, fabricado en el año 100, se estima, más o el menos, auto. el automóvil. No, el año 100, El avión. el mecanismo antiquitera. ¿Qué? El mecanismo Antiquitera. Es una isla griega que se llama Antiquitera. Ya. En 1902, un arqueólogo estaba buscando frente a la costa de la isla griega de Antiquitera, cuando estaba buscando cosas un arqueólogo, cuando se topó con un gran naufragio bajo el mar. Ujú. Eran las ruinas de un barco mercante romano que transportaba grandes cantidades de vino y otros tesoros a la isla griega. Lo que el buceador encontró fue uno de los mayores artefactos del periodo de la antigüedad que jamás hayamos encontrado. Estaba en una caja, como en un cajón de madera que estaba todo podrido y el mecanismo estaba adentro. Lamentablemente, como es metálico, era metálico como de bronce, estaba todo oxidado y pegado. Ujú. Pero entre la cerámica, las estatuas de mármol y las joyas dentro de una caja de madera sin pretensiones, había un objeto que los historiadores nunca antes habían visto. Un dispositivo tan desconcertante que alteró todo lo que sabíamos sobre la historia antigua. Esta reliquia de bronce altamente corroída es el mecanismo de Antiquitera. Llevó el nombre del lugar donde se encontró. Pero más allá de eso, está envuelto en un misterio. Lo que sí sabemos es que fue construido por algún científico griego desconocido hace más de 2100 años. Cacho. El extraño dispositivo mecánico se compone de numerosos interruptores de engranajes y rarezas mecánicas, tiene varias partes mecánicas. Tras su descubrimiento, los científicos se tiraron los pelos para tratar de deducir de dónde vino, quién lo hizo y cómo funciona y qué es lo que hace. Científicos de todo el mundo examinaron el dispositivo durante más de 100 años, pero nadie estuvo ni remotamente cerca de saber sus secretos. Así, durante los últimos 100 años, el mecanismo de Antiquitera quedó exhibido en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas, en Grecia. Ahí tranquilo, envuelto en el misterio, hasta hace poco. Durante los últimos. Yo cuando chico me acuerdo haber visto, antes que se supiera qué hacía el mecanismo Ujú. Antiquitera. Era un mecanismo extraño de la antigüedad, se veía como un engranaje grande, así como una especie de computador o pieza de un robot. Era como una tecnología extraterrestre y se creía así que era como una especie de un UFO que habían encontrado, no sé, un robot. Durante los últimos 20 años se han utilizado una gran variedad de tecnologías modernas y hemos podido descifrar el código detrás de este mecanismo desconocido. Una gran cantidad de expertos de los campos de la arqueología, de la ingeniería y varias otras ciencias y otras IAs de varios países hicieron un esfuerzo para separar minuciosamente el dispositivo. Pero había un problema. Al ser una reliquia histórica tan importante, el mecanismo de Antiquitera no puede ser literalmente desarmado. Así que para ver lo que hay detrás, porque es como una especie de cubo de Ujú. unos 30, 40 centímetros por lado. Los científicos tuvieron que usar una máquina de rayos X altamente especializada para poder ver dentro. El problema es que no podían mover este aparato y esa máquina de rayos X, que es como del porte de un camión, estaba en Inglaterra. Ujú. Así que tuvieron que transportar la máquina de rayos X a Grecia. La Carajo. máquina completa, claro, para poder verlo. Así que llevaron la máquina. La reliquia en sí es demasiado frágil para moverla fuera de su museo de Atenas, por lo que la máquina de rayos X extremadamente grande y pesada tuvo que ser enviada a Atenas, lo que es un gran gasto para que la reliquia pueda tomarse una imagen de manera segura sin moverla más de algunos metros, así, ahí mismo dentro del cuarto.
Pero los detalles que descubrieron dentro del dispositivo asombraron a todos los historiadores de la antigüedad, porque la tecnología utilizada en su interior no debía haber existido hace más de 2000 años cuando se fabricó. Era imposible que existiera, o sea, ni siquiera habían relojes. El complejo dispositivo similar a un reloj contiene 37 engranajes de diferentes tamaños, formas y números de dientes. Cada engranaje está fabricado con precisión según los estándares más exigentes y tiene un gran número de dientes que se correlaciona con el número primo. Entonces, viendo debajo, Parte de mamá o parte de... hemos podido determinar que funciona como una computadora para rastrear el calendario metónico. Es un tipo de calendario que se usaba antiguamente. Y predecía eclipses solares. También realizaba un seguimiento del tiempo de varios juegos atléticos, como los antiguos Juegos Olímpicos. Podría decir cuándo iban a ser las Olimpiadas. O sea, el dispositivo no debería existir. Es tan incomprensible, adelantado a su tiempo, que es casi imposible creer que fue creado cuando lo fue. Entonces, para poner las cosas en perspectiva, el primer reloj mecánico no se inventó hasta finales del siglo X y B, Claro. y tenía aproximadamente el tamaño de un automóvil pequeño. Los primeros navegantes que salían en barcos, que sabían que la Tierra era redonda, pero no entendían bien el concepto del que el Sol avanza y la zona horaria como que cambia. Era un lío porque no tenían relojes, no iban con relojes. Después algunos tenían relojes y eran súper caros y no eran precisos. Entonces era súper difícil para la gente en alta mar saber qué diablo hora era, qué día era, sí, a qué hora era. Deben haber usado a lo mejor una especie de reloj de sol. No sé si tenían brújulas en ese tiempo, pero en el tiempo en que habían ya navegantes no habían relojes siquiera. Así, una cosa que todos tuvieran, ¿me entiendes? No, yo creo que brújulas sí había. Brújulas sí, porque magnetiza cualquier cosa y se convierte en una brújula. Ajá. Y ellos tenían los mapas también y como las coordenadas y marcaban las distancias. Claro. Son más modernos, sí, yo creo. Años 1700. Casi como 1700, puede claro. ser. Pero según el documental histórico Vikings yo me acuerdo que el primer capítulo en Vikings, justamente el lío todo es porque tenía un mapa. El Ragnar no tiene una brújula. Tiene una brújula. Yo estaba pensando en la serie cómica. Ya. Porque en la serie cómica también pelean por un mapa, que decía cómo llegar a Inglaterra, no sé qué. Y después cuando muestran el mapa, era así como un dibujo de una tierra y donde estaban ellos en una línea así, derecha. Ese era el mapa misterioso que necesitaban para poder llegar allá. Era muy estúpido. Qué lástima que terminaron de hacer eso, porque mataron a los personajes principales. Y ahí ya como que la matan. Ya la perdió. Claro, nos mataron. Tal bien vez la muertos, gente así. No así como que se cayó por el precipicio, después en la siguiente temporada se está colgando de ahí, tipo Disney o Marvel. No, esta gente no hizo eso. No quise. Bueno, a lo mejor es por mejor, que pues se echan a perder. Bueno, entonces la gracia de este dispositivo, que, o sea, imagínate, pues estamos hablando en el año entre 1500 y 1700, tenemos los primeros relojes. Ya en el año 100 habían hecho esta especie de computadora. Alguien. Que era incluso más pequeño que el primer reloj. Aunque no funcionaba solo, era un mecanismo que tú lo ajustabas y te daba una respuesta. Te explico. Diseñado, era más complejo, mejor diseñado, con más precisión que los primeros relojes y más inteligente, ya que no solamente podía seguir la pista del tiempo, sino también predecir el futuro de la forma en que lo hace un software informático moderno. El mecanismo de antiquitera contiene conjuntos de pasadores y de engranajes y remaches que podían modelar colectivamente, y realizar un seguimiento del movimiento del Sol, la Luna y los planetas en el cielo nocturno. Si tal dispositivo se crea hoy, sería todavía impresionante de hacer. Se cree que el conocimiento utilizado para crear un dispositivo tan avanzado se perdió en la antigüedad, ya que no se crearía nada tan sofisticado hasta después de 1000 años. Y la probabilidad de su existencia, por supuesto, ha llevado a muchos escritores de ciencia ficción a afirmar que fue creado, obviamente, por extraterrestres, como que le dieron las herramientas. O a lo mejor no quiero decir que alguien fueron que aliens, dice, pero fueron aliens.
Claro, o que alguien viajó del futuro al pasado y lo fabricó. Pero obvio. Claro, pero, Es que pero, pero, si tú pero viajas del acuérdate. futuro, si tú Ajá. viajas del futuro, llevas una cosa de esas. Claro, en tu bolsillo de artefactos. Pero lo curioso es que rastrea el calendario metónico, que es un calendario antiguo, no es el calendario romano y el que usamos ahora. Ajá, sí. O sea, mm, ahí eso te dice que es imposible que sea algo creado con tecnología moderna, ¿me entiendes? Ujú. Porque no habríamos hecho algo con ese tipo de calendario. No sé qué diferencia tendrá o no, pero todos los calendarios antiguos están como basados en los movimientos del sol y la luna. Así que es Ujú. más o menos parecido. Eso fue el mecanismo de Antiquitera, fascinante mecanismo. Aunque te confieso que era como más fascinante antes que se supiera qué hacía. Porque yo me acuerdo cuando chico, cuando era joven, todavía no se sabía qué era. Era súper misterioso. Era muy misterioso. Ahora se sabe más o menos qué hace y qué es lo que hacía. Uno calcula cosas, pero igual. Es un poco como las baterías de Bagdad, ¿o no? Una La cosa batería de así. Bagdad también es una cosa. Aunque no se sabe bien si son baterías o no, también. Es como harta especulación. Sí. Pero también era como una cosa antigua hecha. Yo si viajo al pasado, yo creo que lo que uno debería saber cómo diablo hacer jabón, como lo más importante. Cómo Sí. hacer jabón y cómo hacer cuerdas. Porque con cuerdas tú puedes hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, exactamente. Claro. Sí, qué lata viajar al pasado. Imagínate que tú viajas al pasado cuando tenías sí, 15 años. Pero tú sabes todo el futuro lo que va a pasar. Tienes una nueva Qué oportunidad para vivir de horrible. nuevo. Es una nueva oportunidad para hacer otro tipo de mierdas. No También, las que también. nadie- Pero vas a tener que estar jugando con un Game Boy. Claro. Y con una gráfica horrible. Y unos juegos así súper básicos. Atari 800. O Pokémon, por ejemplo. Bueno, Pokémon salva, Pokémon Red. pero yo no sabía inglés en ese tiempo, por eso no disfrutamos de esos juegos cuando éramos tan chicos, porque nadie sabía inglés. Algunos a lo mejor sabían, algunos jugaban igual, estaba lo mismo. Yo sabía lo suficiente para leer así como pedazos para Para entender entender. más o menos. Bueno, la historia de Pokémon tampoco es tan profunda. Ujú. Sí, puede No, ser, sí. pero no llegaban esos juegos, bueno, no llegaban nada. Y hablamos de Pokémon, no puedo no hablar de eso. Una cosa que es interesante, que es un efecto que está pasando ahora con los videojuegos, porque antes no pasaba. Los videojuegos Mm. es la conservación de archivos. Oh, qué triste eso. Se están perdiendo juegos de O sea, plataformas más. no, están siendo conservados, pero ya no se pueden jugar en los No, dispositivos originales. no, hay algunos que se están perdiendo. Hay juegos que no se encuentran más nomás, o que no están. No, pues están todos Entonces, archivados. Toda la librería completa de todas las consolas de Nintendo está guardada. ¿de qué? De ¿De todas las Nintendo? consolas, sí, de todas las consolas modernas No, están. no. De hecho, Konami perdió un montón de juegos, po. Konami perdió los Silent Hill, no los tiene. Ah, tú dices el código fuente. O sea, además del código fuente, hay juegos que ya no se, como dijiste tú, no se pueden jugar en los Claro, computadores modernos, en eso es las verdad. consolas modernas, Sí. y hay juegos que se están perdiendo. O sea, por ejemplo, los juegos de arcade son juegos que se produjeron y se Ajá. tiraron al mundo, y en un momento, si desaparecen todas las copias, por ejemplo, de Street Fighter 2, no va a haber más Street Fighter 2 original. Entonces están todos archivados por Christopher. Están disponibles para descargarlos, todos los juegos. Sí, pero Del, no es lo mismo. Eso es lo que me refiero. Por mucho Ah, que no, esté pues. archivado, no es, Y no todo es. esto, claro, no. Y todo el hardware también se empieza a echar a perder. Ah, Ya tengo algunas consolas que están como pegajosas, ujú, algunos plásticos se descomponen, sí. los mecanismos internos no van a durar para siempre. Entonces la única Pero, forma. pero tal vez, como dices tú, sí, algunos juegos están guardados, pero hay juegos de compañías que no están guardados, hermano. ¿Qué juego no está guardado? Busca después, porque creo que Yo están te todos guardados. No están todos. De hecho, por eso que hay gente que se empezó a dar cuenta, Ah, a podían empezar a tratar de desaparecer y buscarlo. empezaron a tratar de ir atrás de los juegos, Ya, claro. Sí, incluso para sí, es crear los verdad. Hay ROMs. algunos juegos que podrían no estar guardados, pero sí, está bien. Pero, ¿qué Porque tipo de juegos son? O sea, Pero ¿qué tan importante? la justificativa no es como la calidad del juego, sino el valor histórico que tiene. Así ¿Pero como que tiene fue valor creado y hecho. histórico? Sí, yo creo que sí. Yo hice un juego una vez que tenía como 45 una hora de contenido y se me perdió.
Y el único que lo alcanzó a jugar fue el Fernando, un amigo de La Serena, que se sentó y lo jugó. Y usaba RPG Maker. Ya, bueno. Pero era bueno porque yo sabía programación en ese tiempo, se usaba un montón de variables. Iba a una ciudad y entraba ahí por una calle y se ponía oscuro. Y me acuerdo que me costó caleta programar eso porque cuando tú salías por el otro lado se volvía a poner claro. Pero se tenía que poner oscuro, no importa por qué lado entrara. Sí. Tenía un montón de variables y cosas así. También la gráfica del RPG Maker lo ubica. Sí. Pero se podía manipular cosas de que se cambiara el punto de vista. Entonces, por ejemplo, te acercaba a un acantilado y después como que se simulaba ver desde el otro lado y podía ver así que se podía bajar. Ujú. Me entretuve harto con ese juego y lamentablemente formateé el computador, se me olvidó guardarlo. No tenía la cultura de conservar cosas en ese tiempo y se perdió el juego. Qué triste. Quizás cuántos juegos hay así que se han perdido. Ayer vi una noticia de un juego de PlayStation que estaba disponible solamente en japonés, que ahora le hicieron una traducción en inglés, Ujú. que se llama Aconcagua. Y se trata de unos tipos que van en un avión y son atacados por unos terroristas en el Cerro Aconcagua, entre Chile y Argentina. Ujú. Y caen ahí y hay que sobrevivir en el hielo y están siendo atacados por los mafiosos. No es como la historia de esos deportistas que se Sí. quedaron ahí, pero está como inspirado en eso. Ajá. Pero tiene así como malhechores, así que te tratan de matar mientras uno trata de sobrevivir, imagínate. Qué brígido. Y es de Y ese Play 1. juego, y ese juego era Play 1 y nadie, así en Occidente nadie tenía idea que existía, hasta que alguien vino ahora y le hicieron, un grupo le hizo una traducción al juego. Y ahora se puede jugar en inglés, Ah, parchando la ROM. sí. Y nadie sabía que existía ese juego y se ve así como medio decente. Se llama Aconcagua para PlayStation 1. Qué locura. Mm, Qué locura. sí. Bueno, por suerte igual están todas las ROM disponibles de todos estos juegos antiguos y gracias a estas tarjetas de flash que uno pone tarjeta de memoria puede cargar las Ujú. ROM y jugar casi Sí. cualquier juego ahora. Genial. Vimos buen tiempo Yo, nomás. yo, un proyecto de vida personal que tengo es un día tener un arcade de estos, con mandar a hacer uno, así reconstruido, Del mismo porte. del mismo Escalada. Sí, porte uno. y poner estos Raspberry llenos de ROMs de De cosas mames. de. Sí, para Claro, todos los juegos de de consola. arcade. De Había arcade. un juego que yo jugaba cuando chico. Este es contenido ya nada que ver. Pero había un juego que yo jugaba cuando chico con unos amigos y nunca nos acordábamos el nombre, pero era tan genial. Porque era de estas navecitas, así que van por side-scroller, así como una navecita Ajá, que van disparando para adelante, ¿ya? ajá, Entonces tú eres como una especie de robot. Que tu nave es como una especie de robot. Al principio es una nave, realmente. Tú le disparas a los enemigos. Pero tienes un disparo especial que tú puedes capturar al enemigo. Entonces tú le disparas al enemigo y queda ahí parado, como congelado, ujú. y tú vas y te puedes convertir en él. Y ahora tu nave es la nave del enemigo, o sea, a la vuelta. Y hay algunos que son súper rápidos, otros que disparan en diferentes formas, otros son lentos, pero son bien, resisten hartos disparos de vuelta. Qué Y se buena. juega de a dos. Y mi amigo encontró el juego, así que después te lo puedo mandar si lo quieres probar. Qué Es súper buena, ya. genial porque uno se va convirtiendo en los enemigos y es arcade antiguo. Lo Genial. encuentro así como bien avanzada la mecánica para ese tiempo, porque eran todos como Sí, iguales. sí. Eh, sí, era genial. Yo me acuerdo uno que había como, que tampoco nunca lo encontré de vuelta, que era como un conejo verde de 4 brazos y como su tripulación en el espacio y era como un beat 'em up pero con disparos. Parece que era como una cosa así. Sí, Sí, tampoco me acuerdo cómo se llama. bueno, ahí hay que buscarlo. Beat, Green beat 'em up. Rabbit for Hands. ¿Así se llama? No, no sé cómo se llama. Ah. No, no, ¿estás seguro que no era una tortuga? A lo mejor jugaste mucho Mortal Kombat y Tortugas Ninja y como que Goro se te mezcló con las Claro, tortugas. creaste una, puede ser. No, no era una Ah, tortuga. Raviolepus, yo me gustaba harto el Raviolepus, que era también un conejo Ajá. que disparaba un side-scroller. Y había que salvar al rey, el rey estaba rodeado por unas conejitas, pero las conejitas eran como de Playboy, porque eran personas, pero Ah, con ya. orejitas así en la cabeza. Nada que ver. Sí, parece que me acuerdo de ese.
Ah, Había otro que era el Commander King. Ese también es bueno. ese estaba en PC. Sí, se estrellaba la nave y Mm, tenías que salir del planeta. genial. Ya, ¿la dejamos hasta acá entonces? Bueno, dejémoslo hasta acá. Oye, antes de irnos, el día viernes tiré un episodio extra porque rompieron las piedras, Sí, el monumento de granito que estaba en Georgia, esas piedras que indicaban cómo rehacer reconstruir la la sociedad. sociedad, sí. No era perfecto, obviamente, estuvo hecho así como en los años 70 y 80, entonces la mentalidad en ese tiempo todavía creían como en la eugenesia, pero era la ciencia que había en ese tiempo. Ujú. Entonces no era así como y a lo mejor como medio frío decía que había que mantenerla a 500, 500 millones máximo, 500 entonces millones como que máximo. algunos decían que apelaba así como a exterminar gente, qué diablo. Ajá. Entonces, yo creo que el valor que tenía es un valor cultural nomás, pues no era que había que seguirlo, no encuentro que haya sido como la verdad que estaba escrita ahí. Porque también, como dije en el episodio anterior, en el del viernes, que es un episodio cortito, tenía algunas propiedades también astronómicas, entonces, Ujú. Sí, te y marcaba varias. claro, y además traía un montón de turismo. Varias veces me dieron ganas de ir, pero me quedan 4 horas de manejo para llegar allá. Ahora como que me podría sentir arrepentido, pues, ya no fui. Entonces, tiré ese episodio el viernes, si alguien no sabía, ahí hay un episodio el viernes y pensaba tirar así los viernes un episodio cortito, Ujú. cada viernes, como una cosa extra así de algo. Después de que lo dices, te Entonces, comprometes. Tal claro, vez lo edites. Tal tal vez lo edites. vez, claro. Pero lo que quiero Editing power. aclarar es que voy a tirar ahí unos videos. Y la idea también es, como son cortos, son más fáciles de hacer los videos, entonces con imágenes. Ajá. Entonces, en la cuenta de Peor Caso en YouTube, hay algunos que son videos y otros son podcasts. Entonces, lo voy a tratar Ujú. de tener una imagen diferente para que se note qué es lo que es video y qué es lo que es un podcast. Pero los videos son videos y se pueden ver imágenes en movimiento. Sí, Imagínate, como en el siglo XX, que estamos 21, 22 por ahí. sí. Mira tú. Es como Claro. un podcast, pero con movimiento. ¡Wow! Un Ah, box video, pod video, pod video. Dios del cielo. Ya, necesitamos irnos, estamos hablando por estos temas. Sí. Vámonos a descansar. Espero que todos tengan una buena semana. Gracias por escuchar, compartan el podcast y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.